Suele usarse, sí, para hablar de alguna pareja que se ha conformado. Apencarse. Se me apencó, se me pencó. Te dice, oh, y se va a pencar acá. Apencarse. Quedarse en un lugar. Instalarse. Si me apencó que se te pone en la pared, si quiere ir, Apencarse es aplastarse, no hacer nada. Estar demasiado tiempo, exceder. Es que está todo ahí el día molestando. Sí, para quedarse. Apencarse. Ser molesto. Se apencó, dicen. Te volviste a pencar acá en mi casa. Me apenqué, me senté. Cuando tenemos que tomar un fernet con cola, un fernet con coca. Todo el mundo lo conoce, fernet con coca. Bueno, este es el cordobés, ya es el... Fernando. Don Fernando es muy popular en los boliches bailables. El 70-30. Fernet. Fernet con coca. Un morocho. Fernet con cola. Fernando. Fernet con coca. Fernecito. Más tradicional. Fernet con coca. Fernando, me parece. Fernet. Sí, Fernet. Bueno, la bebida de Córdoba, Fernet con coca. Suele usarse, sí, para... Es muy bueno. ¿Cómo, de acuerdo al contexto, cobra significancia una palabra que originalmente, si lo lees en el diccionario, tiene otro sentido? Claro, hay que buscarla en su territorio, en su historia, en su geografía, y de eso se trata esta iniciativa, Pablo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con un evento hermoso que se está desarrollando en la ciudad de Córdoba. Tiene que ver justamente con la Feria del Libro. Y ahí la saludamos a Elena Pérez, que es ex decana de la Facultad de Lengua de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Elena, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Qué divina idea esta para explicar claramente, bueno, a uno que ha estudiado periodismo te lo enseñaban, lo que tiene que ver con la lingüística, pero de cómo las palabras cobran sentido de acuerdo al lugar y la sociedad, ¿no? Así es, y sobre todo cómo en el interior tenemos esa fascinación todavía por conservar las palabras que son nuestras, sin dejarnos arrasar por esa ola de la globalización que está en las grandes capitales. Hemos ido a buscar, con los investigadores de la Facultad de Lenguas, hemos ido a buscar cómo le dicen las señoras a esa planta que tiene un nombre científico, pero para nosotros se llama diente de perro o cola de quirquincho, claro, aunque en el diccionario esté con un nombre en latín irreproducible. Hemos ido a buscar cómo esos refranes que tenemos los cordobeses para describir la vida, el mundo, las relaciones, los vínculos. Nos hemos encontrado con refranes que en la capital son casi desconocidos, ¿no? De modo que el trabajo tiene como ese gran valor, como si de pronto hubieras ido a buscar el último ejemplar de la mariposita que solamente está en Tulumba, o hubieras ido a buscar el último ejemplar de esa florcita silvestre que solamente está en Marcos Juárez. Es decir, ir a buscar esas palabras típicas, extrañas, que no están en todos los diccionarios, pero que son entrañables de los cordobeses, que pertenecen a nuestra historia, ¿no? Que están a lo mejor inclusive en la memoria de una generación que no va a durar mucho, que es la que llamamos generación saliente en lingüística, ¿no? Yo además quiero hablar, pregunto, respecto de la carga cultural que tienen esas palabras que son el uso las impone, o el significado. Pero antes era medio mal visto, como hablar de manera popular, vulgar, y ahora uno la celebra y esto es lo lindo, ¿no? ¿Viste qué ha pasado? Con las palabras ha pasado lo mismo que con la fauna y con la flora. Hubo un momento donde lo único que quedaban bien eran las palmeras. Pero ahora nos dimos cuenta que el espinillo tiene una belleza extraordinaria y estamos recuperando los jardines con la vegetación típica, lo que ahora llaman la flora sustentable, ¿no? La que es del lugar, la que achábamos para poner estas plantas exóticas, ahora de pronto vuelven a tomar valor. Antes las maestras decían, queda mal decir esa palabra que es propia de la gente del campo. Y ahora esa palabra vuelve a tener valor porque vuelve a tener la esencia de lo que no queremos perder, que es la tradición. Me parece que ahora, como usted ha dicho muy bien,
estamos empeñados en la recuperación de una cultura y esa recuperación pasa también por esas palabras que no hay que olvidar. Claro está. Bueno, recién decía Elena que han recuperado expresiones en la ciudad de Córdoba que algunos ni siquiera conocen. ¿Se anima a comentarnos o a compartir con nosotros algunas? Mira, había una que hacía alusión, por ejemplo, a no abarcar más de, suponte, la melga. Era una medida que es la que utilizan para sembrar con el brazo extendido. Entonces, querer abarcar más de eso era querer ser demasiado ambicioso. Esa medida no la tenemos porque usualmente nosotros no sembramos nada, excepto alguna planta en una maceta. Claro. Entonces, una costumbre da paso a un refrán o a esto que decían, que ustedes pusieron, que seleccionaron con tan buen gusto la palabra apencarse, ¿no? Anoche escuché a un cordobés que dijo en un medio nacional, dijo la palabra manchancha. Y todos le preguntaron, ¿qué es la manchancha? Entonces, ¿cómo? El cordobés se puso a explicar ahí rápidamente, no muy bien para mi gusto, de qué se trataba la manchancha. Pero ningún cordobés puede ir al diccionario, tiene que ir al diccionario para buscar ese significado, ¿no? Bueno, y que tiene algunos parientes porteños y va al río y le dice, está Pandito. Y te miran como diciendo... Es Pandito, Playito. Y Playito me parece que ya es compartido, pero Pandito... Pandito, los chocos, hay muchas palabras que continuamos diciendo y además como tenemos esta posición tan central los cordobeses, entonces cuando nos desplazamos hacia el norte, por ejemplo el relevamiento de palabras que hicimos en Tulumba tenía mucho de lo que se usa en Santiago del Estero. Claro. El relevamiento que hicimos tras la sierra tenía una marcada tonada que es la propia del noroeste, que se llama sobreesdrújula, ¿no? Claro. Que consiste en acentuar todas las palabras como si fueran esdrújulas. Eso era muy notable en la región del noroeste de Córdoba. ¿Eso viene del andaluz? No, las tonadas, precisamente la sobreesdrújula, es una rémora de una población cacán que habitaba unas regiones de San Luis y de La Rioja. Las tonadas nuestras del interior corresponden a los pueblos nativos y la de los porteños, como le decimos nosotros a los de Buenos Aires, corresponde al italiano. Mira qué cosa tan hermosa de contar. Sí. Ellos han tomado una tonada que viene de otro lugar. Y nosotros tenemos... Mira, yo te recomiendo que algún día les leas a tu audiencia, que seguramente disfruta estas cosas, una poesía de un autor que se llama La Tonada, ¿no? Esteban Agüero, un poeta de San Luis. Que vivió en Córdoba también. Sí. Lee un pedacito de La Tonada donde él dice que a pesar de que España venció, dice, los ruiseñores de Castilla vencieron, pero tenemos oculto en la voz todavía la vivencia de nuestros antepasados en la tonada. Todas las tonadas de Argentina son de nuestros pueblos originarios. Ahí están todavía viviendo. Qué maravilla, sí. Bueno, y qué lindo recopilar. Los navirones viven acá en la capital. Bueno, Elena... hay un artista de Tras la Sierra que es uno de los más premiados en los últimos tiempos, que ha transformado en halago algo que antes era a modo despectivo, chuncano. Ahí está el chuncano. Era despectivo, era negativo, y ahora la verdad que uno dice, sí, somos de acá, chuncanos, chuncanitos. Y la importancia de recuperar aquel residuo quechua, ¿no? Que es tan fuerte en la provincia de Santiago del Estero, que es hasta donde llegó más o menos la expansión del pueblo inca, y recuperar esas voces que nos han quedado. Hay un montón de voces quechua. Chaucha es una palabra que no es del español. Claro. Choclo no es del español. Claro. Es realmente maravilloso. Elena, le quiero preguntar cómo hicieron ese relevamiento, o sea, materialmente, cómo logran avanzar en esa recopilación y en esa búsqueda, y en qué formato lo están presentando ahora, como para, bueno, ver si podemos acceder. Cuéntenos un poquito. Mira, son dos aventuras, una la que hicimos nosotros y otra la que van a hacer ustedes para ir a jugar. Los investigadores recorrieron literalmente miles de kilómetros, tomando muestras de hombres, de mujeres, de generación entrante, actuante y saliente para abarcar diferentes edades,
diferentes sexos, diferentes grados de instrucción también, porque la cantidad de léxico que uno emplea, la cantidad de palabras que uno usa, tiene que ver con el grado de instrucción, ¿no? Entonces fuimos tomando, primero hubo un trabajo impresionante de la producción de este proyecto, que fue hablar con los intendentes, convencer a las personas que queríamos tomar grabaciones de su habla. Las personas no siempre estaban dispuestas a ser grabadas porque de pronto ni siquiera ellos mismos conocen el valor de su lenguaje y creen que venimos de la capital a estudiarlos como si fueran a exotizarlos. Y en realidad no es la intención exotizarlos. La intención es que no se pierda esa cosa tan hermosa que todavía la gente habla. Porque dentro de 100 años eso todavía va a estar disponible para que alguien escuche en el 2120 cómo hablaba una señora de Cruz del Eje o cómo hablaba una jovencita de Capital. Bueno. Entonces literalmente fuimos con grabadores y cámaras a todos esos lugares. Cuando tuvimos ubicadas las personas, fuimos con grabadores y con cámaras y los investigadores que tienen metodologías para tomar las muestras. Y después decidimos ponerlo todo eso en forma de juegos, en unas mesas interactivas que están ahí en la Facultad de Lenguas, en la esquina de Vélez Arfiel y Caseros, si están por el centro, en estos días esta semana es muy corta, hasta el jueves, y pueden ir a mirar refranes, a jugar con las palabras, a adivinar significados, a empalmar una parte del refrán con otra, etc. Bien. Hay también cascos de realidad virtual con jueguitos, como los videojuegos, con preguntas sobre Córdoba, sobre los edificios, sobre los pintores, sobre los poetas, sobre las calles. Eso. Es interesantísimo, es para disfrutarlo y además permítame que le diga que es una belleza como usted lo describe y lo cuenta. Por lo demás, tengo como 100 mensajes de acá, de otras palabras que sabemos que no son indecibles en la tele, no las vamos a decir, nos vamos también a... También las tenemos a esas, también las tenemos. En el juego. Bueno. Porque una lengua es lo que se dice y es también lo que se dice de oído a oído, susurrando y en voz baja, ¿no? Claro, bueno, con eso nos vamos a quedar. De generación en generación, porque aunque nosotros creamos que los niños no las escuchan, son los primeros que las escuchan y las recuperan y las pasan de generación en generación. Bueno, que gozan de buena vida entonces y de futuro. No queremos apencarnos, Elena, así que le vamos a cortar. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y por la posibilidad de difundir el proyecto. A usted, muy amable. El placer ha sido nuestro. Buenas noches. Buenas noches.